Hola, veíamos la vez pasada que podíamos entender la gravedad como realmente un efecto de la aceleración. Teníamos que un sistema acelerado era completamente equivalente a un sistema de gravitación y de ahí entonces establecíamos lo que decíamos o que llamábamos el principio de equivalencia fuerte. Ahora vamos a explorar una pequeña y dramática consecuencia de esto en lo que ya habíamos hecho. La idea es que si esto es cierto, entonces existen estos sistemas de referencia particulares que los llamábamos sistemas de referencia inerciales en caída libre, donde el espacio-tiempo es plano. Y nosotros ya sabemos cómo construir acciones en el espacio plano. Si yo ya sé cómo es la acción en el espacio plano, yo puedo hacer un cambio de coordenadas para pasarme a otro sistema de referencia y obtener la acción en el espacio-tiempo que ya no es plano y que está siendo acelerado, o sea, el espacio-tiempo con gravitación. Entonces la técnica es la siguiente. Tengo una acción con las coordenadas planas locales de Poincaré, que voy a llamar Y, y ahora me paso al sistema de coordenadas acelerado con coordenadas X. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sabíamos que en las coordenadas locales planas de Riemann tengo la métrica de Minkowski y ahora en el sistema arbitrario tengo una métrica arbitraria también, G. Y esa es toda la receta. Donde teníamos estas coordenadas, reemplazo estas, y donde tenga la coordenada plana, la métrica plana, voy a tener la métrica del espacio-tiempo curvo. Veamos el ejemplo. Entonces, por ejemplo, si yo cojo la partícula libre para la cual habíamos construido la acción relativista, teníamos que la acción tenía esta forma, voy a considerar que tiene masa. Y aquí entonces, ¿cuál es la tarea? Donde aparezca la métrica de Minkowski, simplemente la reemplazo por una métrica arbitraria, y donde aparecen las coordenadas de Riemann, las reemplazo por las coordenadas de ese sistema acelerado. Y listo. Uno lo puede hacer un poquito más explícito, recordando que la transformación general de coordenadas está dado por esto, para reemplazarlo aquí, y que la métrica en un cambio general de coordenadas se escribe de esta manera, en términos de la métrica original. Entonces, si ustedes reemplazan esto aquí y esto, van a obtener efectivamente que esas dos acciones son equivalentes. O sea, tengo la misma acción en dos coordenadas distintas, donde simplemente estoy siguiendo la receta que habíamos hecho para los espacios curvos. ¿De acuerdo? Ahora pues entonces voy a hacer, lo estoy extendiendo a espacios-tiempos, donde digo, listo, simplemente estoy pasando del espacio tangente plano al espacio general haciendo un cambio de coordenadas. Hay un pequeño detalle que hay que tener en cuenta cuando hago esto, y es que las acciones tienen usualmente un diferencial de volumen al frente, ¿cierto? Pero lo que es covariante bajo transformaciones de Lorentz, y allá lo veíamos, era covariante bajo rotaciones, no es el diferencial de volumen como tal, sino el diferencial de volumen veces la raíz menos el determinante de la métrica. Este diferencial de volumen es simplemente el diferencial del producto de las diferenciales de las coordenadas. Entonces, esto tengo que tenerlo en cuenta porque voy a tener la acción en el espacio plano y tengo que escribir esto explícitamente para hacer este cambio de aquí y acá. Veámoslo explícitamente en un caso. El caso inmediato es la electrodinámica. Nosotros habíamos construido la acción para los campos electromagnéticos relativista y habíamos encontrado esto. Ahora, para seguir esta receta, entonces lo que me dice esto es, tenga cuidado, primero recuerde que aquí está escondido este pedazo, que es 1, ¿cierto? Por eso usualmente uno no lo escribe, pero ahora nos conviene dejarlo explícito. Y aquí tengo que recordar que en la definición del tensor F,
la tengo aquí, está escrito con índices abajo en esta definición. De tal manera que cuando yo lo escribo con índices arriba es porque he utilizado dos métricas, en este caso dos métricas inversas que suben los índices. Sí, o sea, esto que tengo aquí es en realidad esto, donde he dejado explícita dónde aparece la métrica de Minkowski. Y ahora sigo la receta. Me paso a un sistema de coordenadas arbitrario que no es el sistema de coordenadas de Riemann locales, donde ya la métrica no se ve como la métrica de Minkowski, sino se ve como una métrica arbitraria y la inversa también. Y eso es todo. Y ya tengo la acción de la electrodinámica en un espacio-tiempo curvo o con gravitación. Hay un pequeño detalle extra y es que en algún momento habíamos notado que las derivadas como tal no son tensores y tengo que pensar en una cosa que llamábamos derivadas covariantes. Acá no lo voy a especificar completamente, vamos a volver a retomarlo ahora que vamos a empezar a hablar de espacio-tiempos curvos. Nosotros lo habíamos hablado en superficies curvas, pero es la misma discusión. Las derivadas como tal no transforman como tensores. Y tengo que pensar en algo más general que lo llamábamos derivadas covariantes. Entonces, cuando paso de aquí a acá, tengo que también tener en cuenta que el tensor F, tensor electromagnético, también tiene unas derivadas en su definición. O sea que en principio, cuando yo vaya al espacio-tiempo curvo, también tengo que reemplazar estas derivadas aquí, estas derivadas parciales en las coordenadas, aquí con respecto a las coordenadas locales de Riemann, en derivadas covariantes. Eso lo vamos a explorar más adelante nuevamente, un poco más detallado para espacios-tiempos. Sucede que estas derivadas dependen precisamente de los símbolos de Christoffel que alguna vez hablábamos y son simétricas, de tal manera que cuando yo tomo este menos acá y estos dos tienen índices cruzados, se cancela ese término extra que me va a modificar la derivada covariante y resulta que no importa que yo reemplace la derivada covariante, pude haberla dejado igual. Así que es un detalle que estoy comentando para que tengan en cuenta que está ahí, pero que no es necesario para escribir esto, y esto ya es correcto, o sea, esa es la acción para la electrodinámica en un espacio curvo. Si se dan cuenta, es increíblemente económico, es muy poderoso lo que acabamos de hacer, decir que tengo un espacio tangente donde las cosas son como Minkowski y de ahí yo puedo extenderlo a cualquier otro sistema de referencia, que en general ya no se va a ver como un espacio plano. Es económico, pero obviamente no hay cierta sospecha. ¿Será que eso es todo? Entonces quisiera comentar sobre algunas cosas que van más allá de esto, que se conoce como el acople mínimo. El acople mínimo es donde aparecía la métrica de Minkowski, reemplácenlo por la métrica curva. Veamos. Para ver esto, recordemos un poco cómo habíamos hecho para construir acciones. Pedíamos que nuestra acción fuera covariante o invariante de Lorentz, para ser precisos. Ahora, la covariancia no era suficiente para dictar, por ejemplo, la acción para los campos electromagnéticos y teníamos que utilizar algunas suposiciones extra. Aquí lo mismo. Nosotros sabemos que la acción para la partícula libre, la partícula relativista, va a estar dada por esto. Y de ahí es de donde extraemos la ecuación de la geodésica. Ahora, esta ecuación no está completamente determinada por covarianza. Yo puedo permitir términos extra, que también van a ser invariantes de Lorentz en el espacio plano. De hecho, la covarianza de la ecuación de la geodésica puede permitir un término a este lado de la ecuación, un término como este, donde esto va a ser un número y esta que aparece aquí es la derivada covariante que hablábamos ahorita. Este se conoce como el escalar de Ricci, que más adelante vamos a explorar mejor.
Y aquí yo no he afectado para nada la covariancia de la ecuación. Así que este término podría aparecer simplemente pidiendo que la invariancia, la covariancia de la teoría. ¿Qué sucede? Si yo veo esto en el espacio plano, este escalar de Ricci va a ser 0 precisamente porque dicta la curvatura del espacio. Esta ecuación se reduce a las ecuaciones de la recta en el espacio plano, algo que yo quiero en el espacio plano. O sea, si tomo la ecuación de la geodésica o la generalizada y quiero que se vaya el espacio plano, se ve plano, se ve la recta, no hay nada raro. Pero a nivel local aparece la curvatura, algo que en principio no, o sea, que era lo que habíamos dicho, decíamos, si yo me paro en una región pequeña alrededor del espacio tangente, el espacio es plano, entonces no debería yo verla. Sin embargo, se está revelando, está apareciendo, y en la acción que teníamos, si yo la extrapolo ahora yéndome al espacio plano, no se va a ver. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, este término yo no lo puedo ver cuando lo construyo en el espacio plano, pero es permitido cuando ya voy al espacio curvo, y entonces yo no lo puedo deducir utilizando esta receta que acabamos de hacer, que era coger lo que habíamos hecho en el espacio plano y extenderlo al espacio curvo. Entonces necesitamos algo para entender por qué no se ven estos señores y por qué la receta que acabamos de definir parece ser válida. Y aquí entonces la discusión es muy similar a la misma que hicimos con la acción de los campos electromagnéticos. Voy a hacer un análisis dimensional rápido. Voy a volver a utilizar las unidades de la velocidad de la luz igual a 1, de tal manera que el tiempo y el espacio tienen exactamente las mismas unidades, y estas derivadas entonces no tienen dimensiones de longitud. Entonces L es simplemente dimensiones de longitud, L a la 0 me está diciendo que esto es adimensional. Para la derivada covariante tiene las mismas unidades de las derivadas, y que también son las unidades del símbolo de Christoffel, que es el que aparece acá. De modo que entonces todas estas unidades van a ser, tienen unidades de longitud a la menos 1. El escalar de Ricci, que viene como segundas derivadas, ya vamos a ver, de la métrica, va a tener unidades de longitud a la menos 2. Y con esto, haciendo que ambos lados de la ecuación tengan las mismas unidades, me doy cuenta que este número de aquí, que es un acople, tiene unidades de longitud al cuadrado. Ahora, si yo quiero escribir ese acople, entonces tiene que venir de alguna manera de las cantidades fundamentales que pueden aparecer en una teoría. Sucede que la única cantidad fundamental que yo pueda escribir con unidades de longitud se conoce como la longitud de Planck, que se escribe en términos de, y aquí me falta la velocidad de la luz, se escribe en términos de la constante de Planck, la constante de Newton y la velocidad de la luz. Y esta longitud de Planck es del orden de 10 a la menos 35 metros. Es una longitud muy pequeña. Muy pequeña con respecto a que, por ejemplo, yo quiero calcular las geodésicas alrededor de la Tierra, entonces tengo que ver aquí qué longitudes van a estar apareciendo en términos en las trayectorias, y estas van a estar dictadas en términos de la aceleración de la gravedad en la Tierra, en la superficie terrestre. Voy a tomarla, que es muy parecida a la gravedad, por ejemplo, alrededor de la órbita de la Luna, del mismo orden. Si yo tomo esto en unidades naturales, me doy cuenta que puedo escribir esta longitud asociada a la Tierra en particular como 10 a la 20. Entonces vemos la diferencia entre estas dos magnitudes, hace que sea prácticamente irrelevante este término comparado con los que van a aparecer allá. Y esto me dicta que, al igual que hacíamos con el electromagnetismo, que estos términos extra que la covariancia no está prohibiendo van a estar restringidos o suprimidos debido a que este acople que va a aparecer aquí es muy pequeño. Sucede que esos términos en principio pueden aparecer, acaba de decir que no están prohibidos, y son términos que se esperan, por ejemplo, cuando yo haga correcciones cuánticas a la gravedad, algo que todavía no está completamente definido. Entonces
se puede pensar en varias correcciones que empezarían a entrar. Y entonces, por ejemplo, tendríamos que pensar en teorías que unifiquen la gravedad con la cuántica. Esto tiene que ver con algo que se conoce como la quinta fuerza. Si yo estoy hablando de teorías más allá, puede suceder que aparezcan nuevos campos. Y aquí es donde aparece el tema de la quinta fuerza. Y en general se puede pensar que el principio de equivalencia en algún momento puede dejar de ser cierto. Imaginemos que tengo dos cuerpos y vemos que uno de ellos cae más lento que el otro. Entonces, estamos infiriendo que la velocidad de caída depende de la composición del cuerpo, que esto estaría violando el principio de equivalencia en principio, ¿cierto? Sin embargo, no tiene que ser necesariamente así. Puede suceder que efectivamente lo que sucede es que hay una fuerza extra que yo no estoy evidenciando y que las partículas que están ahí no son realmente libres, y eso es digamos, una posibilidad muy latente que se está investigando y se están buscando quintas fuerzas en la naturaleza que permitan describir o pensar en escenarios de este tipo. Entonces, por ejemplo, puedo pensar en un campo extra, ¿sí? Además del electromagnético, y como estamos hablando de quinta fuerza, estoy hablando de un campo que no tenga nada que ver con las 4 interacciones fundamentales que conocemos. Este campo va a estar acoplado universalmente, aproximadamente, porque yo espero que si se acoplara mucho más a unas cosas que a otras, entonces yo vería que algunas cosas van a estar sufriendo más de esto que de otros, y estaríamos viendo desde hace mucho tiempo que el principio de equivalencia no es evidente. Entonces estoy pidiendo que este nuevo señor se acople aproximadamente de manera universal para que sea muy difícil observar que algunas cosas caen más rápido que las otras. Además tiene que ser de largo alcance, como lo es la gravedad. O sea, es algo que se comporta muy similar a la gravedad en cuanto a con quién habla y con quién no. La gravedad habla con todo el mundo, entonces yo espero que él hable con casi todo el mundo, y además la gravedad es de largo alcance. Y en las teorías, extensiones o descripciones de gravedad cuántica en general también van a aparecer este tipo de campos, y pueden aparecer campos vectoriales como es el campo fotónico, el campo que aparece en nuestra acción del electromagnetismo, y sabemos que cuando estoy hablando de interacciones mediadas por fotones pueden haber dos tipos de carga, positivo y negativo, entonces inmediatamente las fuerzas van a depender de a quién están hablando y voy a tener una dependencia en la composición. También puedo tener, y son los más usuales, campos escalares. Y estos campos escalares sucede que recordemos que las cargas conservadas van a dictar, en cierta manera, las constantes de acople, cómo se acoplan con los demás. Y aquí voy a tener que la carga conservada para los campos escalares se puede tener que no sea invariante de Lorentz. Eso quiere decir que no va a ser un invariante relativista, y en particular, si yo considero, por ejemplo, los quarks dentro de los átomos, dentro del núcleo atómico, ellos son relativistas, mientras que los electrones girando alrededor del átomo no son relativistas. Y esto me dice que estos tipos de campo, en general, entonces se van a acoplar distinto a los quarks y a los electrones. Inmediatamente me está diciendo que ciertamente se va a evidenciar una cosa como esta. Aquí lo que estoy diciendo es que no es que Einstein esté mal, sino que en principio yo puedo pensar escenarios donde sea difícil o donde se pueda pensar que el principio de equivalencia pareciera no ser válido, pero a través de quintas fuerzas, campos que afectan y que entran a afectar las partículas que en principio parecen libres. Entonces con esto quiero cerrar un poco la discusión alrededor del principio de equivalencia. Vamos a aplazar un rato la discusión para encontrar las ecuaciones de Einstein y vamos a utilizar lo que ya sabemos para hacer algunos modelos de juguete con métricas que me pueden describir el universo. Y eso es lo que hacemos desde el próximo capítulo. Así que nos seguimos viendo. Hasta luego.